Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Qué bendición poder saludarles, apreciables oyentes. Mi nombre es José Isidro, pastor de Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Específicamente estamos pastoreando en Pueblo Nuevo, Suchitepeques. También soy el director nacional del Ministerio de Hombres. Hoy tengo la oportunidad de poder entregar un mensaje a los padres y a la familia. De alguna manera nosotros sabemos que hay familias que les va muy bien. Hay familias que han tenido éxito. Hay familias que son muy bendecidas económicamente, académicamente. Quizás han recibido algún reconocimiento por alguna institución. Por el otro lado, también hay familias que no les ha ido muy bien en la vida. En algunas ocasiones nos hemos enterado que han perdido a un familiar, 2, incluso hasta 3 o más. Sin embargo, es de admirarlas, porque a pesar que han pasado esas circunstancias, ellos tienen una fe inquebrantable. Podemos decir entonces que ser una familia de éxito, tener reconocimientos, es bueno, si a esto se le agrega que esta familia es temerosa de Dios. Cuando nosotros analizamos la vida de Lázaro, Lázaro era un hombre que sufrió mucho, una sarna en su piel y murió. Pero el día de su muerte, ángeles vinieron y se lo llevaron al seno de Abraham. Por eso, para esta oportunidad, queremos hacer un estudio relacionado a 2 familias. Uno es la familia de Elí, un sacerdote de Israel. Por el otro lado, la familia de Ana, una mujer que le pidió un hijo a Dios, pero que a la vez decidió consagrarlo. Hagamos una oración antes de ir al texto bíblico. Padre Dios, en el nombre glorioso de Jesús, llegamos al trono de tu gracia, agradecidos por la vida, la salud, y en este caso agradecido contigo por la oportunidad que tengo de entregar un mensaje a las familias. Oro para que tu palabra caiga como en tierra fértil y produzca fruto al 100%. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro pasaje de estudio es allá en el primer libro de Samuel, en su capítulo 2. Analizaremos la familia del sacerdote Elí. Debemos recordar que Elí era un sacerdote puesto por Dios. ¿Cuál era la función de un sacerdote? Hebreos 5:1 dice que la función del sacerdote era acercar o es acercar al pueblo a Dios. Y en este caso, Elí acercaba al pueblo a Dios, pero no acercaba a su familia. Su familia estaba en una gran crisis espiritual, como lo vamos a ver en el pasaje de estudio. En el primer libro de Samuel, su capítulo número 2 y versículo número 12, la Biblia presenta la biografía de esta familia. Número 1, dice el versículo 12 del capítulo 2, los hijos de Elí eran hombres impíos. Mire qué concepto, y no es un concepto de hombres, es el concepto de Dios. Dios le da este calificativo a los hijos de Elí, que ellos eran hombres impíos. Ahora, cuando uno hace un estudio sobre esta palabra, se da cuenta que es una palabra muy fuerte. El doctor J. Vernon McGee dice que la palabra impío significa hijo de Belial. Y esta palabra es muy fuerte, porque cuando uno hace la interpretación, se da cuenta que
ser hijo de Belial significa ser hijo del diablo. Pero si lo dejamos solo de esta manera, no tendríamos tanto fundamento para ver lo fuerte que es esta palabra. Entonces, en mi caso, me puse a investigar acerca de la palabra impío. Y me fui a otras versiones. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice: los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían al Señor. Mire qué calificativo le da la Biblia. Si lo dijo el doctor J. Vernon McGee, ahora entendemos de dónde él trajo esta palabra. Lo extrajo de otra versión de la Biblia que dice que eran hijos del diablo. Oiga, apreciable hermano, si nosotros tuviéramos esa expresión de nuestros hijos, a nosotros nos dijeran: usted en su casa tiene a un hijo del diablo, yo creo que sonaría muy fuerte que a mí me dijeran que yo en la casa tengo a un hijo del diablo. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la relación de nuestros hijos con Dios. Porque si al hijo del sacerdote le dicen que su hijo es un hijo del diablo, imagínese usted qué trato más fuerte. Porque puede ser que en la iglesia uno tenga líderes. En el caso de nuestra denominación hay consejeros, presidentes de ministerios. Pero puede ser que no tengamos a hijos que amen a Dios. No tengamos a hijos que respetan a Dios, porque son hijos del diablo. El problema aquí de Elí es que él acercaba al pueblo a Dios, pero no acercaba a su familia. A veces nuestro tiempo es invertido en el quehacer ministerial que nos olvidamos de nuestros hijos. ¿Cómo está la relación de ellos con Dios? ¿Cómo está la relación de ellos con la palabra? No vaya a ser que el mismo Dios que le habló a Elí nos lo diga a nosotros, que nuestros hijos son hijos de Belial. Hay otras versiones de la palabra que dicen lo mismo. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice que los hijos de Elí eran unos hijos malvados. Cuando vamos a la traducción del lenguaje actual, dice que los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Todas estas versiones reúnen las cualidades de los hijos de Elí. Ellos eran impíos. Número 2, en el mismo versículo, dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Vea usted que Elí era un sacerdote versado en la palabra, versado en la ley, conocía las escrituras, pero no la pudo transmitir a sus hijos. Sus hijos no conocían a Dios. Cuando nosotros analizamos entonces, ¿y qué quiere decir que ellos no conocían a Dios? Bueno, nosotros sabemos que nuestros hijos deben adorar, deben conocer las escrituras, deben orar, deben tener una relación íntima con Dios para que ellos vayan conociéndole. Pero si nuestros hijos no se deleitan en la palabra, no se deleitan en la predicación, no se deleitan en ir a la iglesia, no se deleitan en adorar a Dios, ellos nunca van a conocerle. Y eso es lo que estaba pasando con el sacerdote Elí. Vamos a remarcar esta palabra, que él acercaba al pueblo a Dios, pero no acercaba a su familia. Los tenía descuidados.
Número 3, los hijos de Elí, dice la palabra, que menospreciaban las ofrendas, menospreciaban lo sagrado. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Dice el versículo número 16 del capítulo 2 del pasaje de estudio, que los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas sagradas. ¿En qué consistía ese menosprecio entonces? Lo vamos a explicar. La ley decía que al presentar las ofrendas del sacrificio, primero se debía quemar la grasa del animal. Luego se le daría una porción al sacerdote como parte de su manutención. Pero los hijos del sacerdote pedían la carne cruda, argumentando que Elí la quería cruda, y si no se las daban, la tomarían por la fuerza. Primero, el sacerdote Elí no había dado esas instrucciones. Segundo, algunos comentaristas dicen que ellos pedían carne cruda para venderla y quedarse con el dinero. Tercero, la ley decía que la carne no debía comerse cruda porque todavía tenía sangre. Pero todo esto no le importaba a los hijos de Elí. Por eso la Biblia dice que sus hijos menospreciaban la ofrenda. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? ¿Aman nuestros hijos a Dios? ¿Aman la iglesia? ¿Aman la adoración? ¿Aman las escrituras? Si tal cosa sucede con nuestros hijos, entonces nuestro ministerio tendrá importancia, porque trabajamos para la iglesia, pero trabajamos también para nuestros hijos. Debe ser integral. Yo voy a ejercer mi ministerio en la iglesia, pero también la voy a ejercer en mi familia. Que mis hijos se acerquen a Dios, que tengan amor por Dios. Número 4. Dice la Biblia que los hijos de Elí dormían con las mujeres que le velaban en la puerta del tabernáculo. Los hijos de Elí tenían su mujer, pero tomaban a las mujeres que trabajaban en el tabernáculo y dormían con ellas. Era un pecado sexual. Y siendo casados, ellos entonces tenían un pecado de adulterio. Pero ¿sabe una cosa? Elí sabía de ese pecado, pero no los reprendía. El pasaje dice en 1 de Samuel 2:22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y en una ocasión les dijo: oigan, hijos, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no está bien lo que ustedes hacen. Se da cuenta que Elí solamente tiene una conversación con sus hijos. Él no los corrige. ¿Qué actitud más incorrecta de un sacerdote? De no hacer nada, de evitar los pecados que sus hijos estaban cometiendo. Todo el pueblo de Israel sabía lo que sus hijos estaban haciendo, pero él no hacía nada. Número 5, estos hijos ya no escuchaban la voz de su padre. No escuchaban ni la voz de Dios y no escuchaban la voz de su padre. Qué triste biografía de estos hijos. Siendo los hijos de un gran líder, ellos estaban lejos de Dios. Pero no solamente eso. Dice que los hijos de Elí blasfemaban el nombre de Dios. ¿Sabe usted qué significa la palabra blasfemia? La palabra blasfemia significa maldecir. Un ejemplo claro fue que el apóstol Pedro, cuando maldijo diciendo: no conozco a ese varón. Él maldecía, porque blasfemar es maldecir. Yo no conozco a ese varón.
palabras de blasfemia que salía de la gente. Y estos muchachos blasfemaban contra Dios. Era una historia muy lamentable con los hijos de un gran líder. A todo esto que los hijos hacen, el Señor le dio un calificativo. El 2:17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire qué calificativo. Que era muy grande el pecado delante de los ojos de Dios. Lo delicado aquí es que ellos eran hijos del sacerdote. Pero sabe una cosa, en medio de esta historia aparece otra historia, y yo le llamo una historia entrelazada. Aparece la historia de Samuel, el hijo de Ana. Aquella mujer que oró a Dios y le dijo: si le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida a la casa de Jehová. Mire esta mujer, lo que hacía por su hijo, cuidaba de su hijo, no lo dejó, no lo abandonó, porque cuando estudiamos el capítulo 2, versículo 18, siempre de Samuel, dice que el joven ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Esta mujer cuidó el corazón de su hijo. Esta mujer cuidaba el ministerio de su hijo. Se preocupaba por su hijo y siempre lo iba a visitar. ¿Nota usted la diferencia? Siendo el otro un gran sacerdote, descuidó a sus hijos. Y esta mujer era una mujer que amaba a Dios, pero que enseñó a sus hijos, que heredó la fe en su hijo. Y seguimos analizando esa historia. Dios quiso que quedara esta historia para decirnos que hay hijos que no tienen papá, pero que son excelentes hijos. Hay hijos que de repente se quedaron solos, sin mamá y sin papá, pero que son excelentes hijos. Son excelentes estudiantes. Incluso hemos visto a hijos que sin tener a papá y a mamá son abanderados en la escuela, son escoltas en la escuela. Y uno se sorprende de ver a estos hijos, cómo es que ellos logran sobresalir. Y lo que es más, ellos son puntuales en la iglesia. No está mamá, no está papá, pero estos hijos aman a Dios. Yo conozco a varios muchachos con esa actitud, que no están bajo el cuidado de sus padres, que se quedaron con los abuelos, pero que aman a Dios, honran a Dios, son ejemplo a seguir. Pero algo hubo que les transformó la vida. Pudo haber sido mamá. Recuerdo aquella alabanza que dice: mi madre oraba por mí cuando yo era un pecador. Y esa oración hizo efecto en la vida de los hijos. Porque es admirable lo que pasa en la vida de ellos, que tienen buenos resultados, son buenos estudiantes, que son buenos cristianos, son muchachos muy educados. Y por eso el escritor sagrado permitió que esta historia quedara escrita en este capítulo, entrelazado en la historia de Elí. Aparece la historia de Samuel con esa finalidad de demostrarnos que se puede ser buen hijo, que se puede ser buena madre, que se puede ser buen padre. Y aunque lo dejaremos para el final, miraremos que el destino de cada uno fue diferente, porque yo voy a definir el final de mis hijos, el destino de mis hijos para vida eterna, para su preparación.
los padres vamos a incidir en el futuro de nuestros hijos. Y Ana incidió en su hijo porque siempre lo llegaba a ver, le llevaba un traje de lino, un efod de lino. Qué historia tan linda, porque no queda solamente ahí. En el 2:18, capítulo 2, versículo 18, la Biblia dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Ministraba en la presencia de Jehová. Hemos aprendido que de repente a nosotros nos ministran en la iglesia, pero también nosotros podemos ministrar a Dios. ¿En qué consiste esta ministración? Consiste en decirle que Él es Dios todopoderoso, que Él es omnipotente, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que no hay otro Dios como Él. Y levantamos nuestras manos, exaltando el nombre de Cristo, exaltando el nombre de Dios. Eso es ministrar. Mire, este muchachito ministraba a Dios. Las palabras que salían de su boca eran unas palabras de bendición. Y no cabe duda que el corazón del Señor estaba alegre, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque este niño adoraba a Dios, respetaba a Dios, amaba a Dios, sabía escuchar la voz de Dios. Pero también dice en el mismo capítulo, versículo número 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El joven Samuel iba creciendo. Qué preciosa historia. Ver a un niño creciendo en su fe, ver a un niño creciendo en el conocimiento de Dios, ver a un niño creciendo en el conocimiento de la ley de Dios. Hoy iniciamos diciendo que hay familias que les ha ido bien, han crecido académicamente, pero la pregunta es, con todos los logros que han tenido, ¿han crecido también en el conocimiento de Dios? Porque si no, no va a ser un crecimiento integral. Dijo Jesús: ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo y va a perder su alma? Pero no es el caso de Samuel, que dice que iba creciendo delante de Dios. Anhelamos que nuestros hijos crezcan en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Anhelamos eso. Pero también dice que era acepto delante de Dios. Se los dije antes. Tenía la aprobación de Dios. Samuel tenía la aprobación por su actitud, su amor hacia Dios, por el respeto hacia Dios, por el conocimiento de su palabra. Qué concepto más lindo. Que nuestros hijos sean agradables a los ojos de Dios, sean aceptos delante de Dios, porque ministran a Dios, porque sirven en la iglesia, porque trabajan en la iglesia, porque son los primeros en llegar. Porque no les importa a veces pasar un tiempo de hambre con tal de llegar y cumplir con los privilegios en la casa del Señor. Y estos muchachos son aceptos delante de Él. Pero también dice que era acepto delante de los hombres. Los hombres se daban cuenta de que Samuel era un niño que amaba a Dios. Y qué bonito es tener a jóvenes así, que tienen la aprobación de Dios y que tienen la aprobación de los hombres. Tienen la gracia para poder agradar a Dios y agradar a los hombres. Dice el capítulo 3 y versículo 20, para seguir hablando de Samuel. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Apreciables hermanos,
que Dios esté con mi hijo, que Dios esté con su hijo, es lo más extraordinario que puede existir. Que vaya a donde él vaya, que Dios vaya con él. Muchas veces los hijos tienen que emigrar, pero no importa a dónde ellos vayan, si son aceptos delante de Dios, Él va a estar a su lado, como estuvo con José. Jehová estaba con José. Y aquí vemos que también Jehová estaba con Samuel, tenía la aprobación. ¿Y qué tal si tomamos esta historia, la historia de Ana, y que nuestros hijos le sirvan a Dios, que nuestros hijos respeten a Dios? Y si nosotros los inducimos en el camino correcto, nos vamos a librar de muchos dolores de cabeza. Porque usted sabe cómo está el mundo en estos tiempos. Los muchachos tienen malas compañías. Y al final, ellos terminan en la cárcel, o ellos terminan en el hospital, o terminan muertos, porque escogieron malas amistades. Pero si ellos escogen las amistades en la iglesia, van a ser de larga vida. Dios va a cumplir sus propósitos en estos muchachos. Ahora, hacemos un cambio y vamos a ver cuál fue el resultado en los hijos de Elí. ¿Qué consecuencias tuvieron ellos? Porque no respetaban a Dios, porque eran unos blasfemos, porque eran impíos, porque no conocían a Dios, porque no obedecían a su padre, porque no obedecían a Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Mire, todo lo que el hombre hace, eso mismo cosecha. Y la Biblia nos va a hablar de las consecuencias de los hijos de Elí. Consecuencia número 1, dice la Biblia que Israel fue vencido por los filisteos e hirieron como 4,000 en el campo de batalla. Capítulo 4, versículo 2. Esas fueron las consecuencias. Número 2, capítulo 4, versículo 10. Murieron 30,000. 30,000 en Israel. Mire que el pecado de un padre, el pecado de un hijo, no termina ahí. Alcanza a otras personas inocentes. Que si el pecado solo afectara a la persona que lo cometió, pues de alguna manera lo sembró. Pero cuando el pecado alcanza a gente inocente, porque nosotros no corregimos antes de tiempo, tiene serias consecuencias. Capítulo 4, versículo 11 dice que el arca de Dios fue tomada, que la gloria de Dios fue tomada. Se fue la presencia del Señor. Y es más, dice que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios por un mal ministerio, porque no ejerció el ministerio correctamente. Mire esas consecuencias. Ahora, Elí fue advertido de esto para sus hijos, de estas consecuencias. Elí fue advertido. Pues sí, Elí fue advertido. Y creo que esas advertencias que aplicaron a Elí aplican también para nosotros, porque no podemos dejar esta palabra solamente en una historia, en algo histórico. No, por algo quedó escrita en la Biblia para que nosotros aprendamos, que sea como un espejo. Lo que le pasó a esta persona no me pase a mí. Voy a ver cómo vivieron ellos para que yo no viva de la misma forma. Porque Dios había dicho: por cuanto tus hijos han blasfemado y no los has estorbado, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad que la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Esto está diciendo la Biblia: no te lo voy a perdonar porque no estorbaste a tus hijos.
¿Acaso no pasa lo mismo en nuestro tiempo? Hay que prohibirle algunas cosas a los hijos. Mira, papá, voy a hacer esto. No, porque uno con su experiencia sabe que lo que el hijo quiere lleva malas intenciones y lleva un mal final. Cuento una historia. Había un señor que trabajaba en una mina de carbón. Él era el gerente en esa mina. Un sábado le dice la hija: papá, dame permiso, quiero ir a una fiesta. Y le dice el papá: ¿dónde vas a ir? Pues vamos a ir al otro lado de la mina. Y le dice el papá: no. Papá, pero mira, quiero ir a la fiesta con mi novio. Y él le dice: no, hija, si vas por ahí te vas a manchar el vestido. La muchacha llevaba un vestido blanco. Y le dice la hija: no, papá, si de noche nadie trabaja ahí, yo no me voy a manchar. Te vas a manchar, hija. Pero bueno, el papá accede y se van y cruzan la mina. Cuando llegan al otro lado, la muchacha se da cuenta que va manchada de carbón. Cuando nosotros no estorbamos a nuestros hijos, se van a manchar, se van a contaminar, van a agarrar las costumbres de sus amigos. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sabe usted quiénes son las amistades de sus hijos? ¿Sabe usted quiénes son las amistades de sus hijas? ¿Les estorba usted? ¿Les prohíbe usted? ¿O es usted un padre muy permisivo? Pero si usted es muy permisivo, eso le va a traer consecuencias. Cárcel, muerte, hijos drogadictos, hijos que pueden estar cometiendo fechorías porque no lo estorbó. Debemos tener presente entonces que al hijo no todo se le dice sí. Por la experiencia que tenemos como padres, debemos saber que hay otras cosas o hay algunas cosas que no se lo debemos permitir porque tendremos consecuencias. Nuestros hijos tendrán consecuencias. ¿Y cuáles fueron entonces las consecuencias? Bueno, a Elí se lo advirtieron. Dios envió a un profeta que le habló a Elí. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le elegí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Mire que Dios no trató con los hijos, trató con Elí primeramente, porque él era responsable de instruir a sus hijos, de guiar a sus hijos por los caminos de Dios. Así trata a Dios. Apreciable padre, si usted no corrige a sus hijos, no los estorba, Dios va a tratar con usted. Y le dijo el profeta: dice Dios que verás tu casa humillada. Yo no quiero ver una casa humillada, sencillamente porque me faltó carácter de corregir a un hijo. Y siguió el profeta y le advirtió: y esto te será por señal. Acontecerá que tus dos hijos, Ofnis y Finés, ambos morirán en un mismo día. Advertencia de Dios. Tomemos esa advertencia para que nuestros hijos no mueran temprano. Esa fue la advertencia de Dios. Pero también no solo llegó un profeta, llegó Samuel a advertirle que sucedería lo mismo en la casa de Elí. Samuel le dijo:
He aquí haré yo una cosa grande, dice Dios, en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Fueron las advertencias para Elí. Fue advertido. Sabemos que Dios es rico en misericordia, pero también es fuego consumidor. Y la Biblia nos dice a nosotros que los hijos de Elí murieron. Los hijos de Elí murieron antes de tiempo. Capítulo 4, versículo 10 y 11. Con esto vamos a ir terminando. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y murieron los hijos de Elí, Ofnis y Finés, murieron. Fue advertido, y los hijos murieron. Pero no solo murieron los hijos de Elí, dice la Biblia que también murió Elí. Y dice la Biblia que Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Yo escuché a un padre decir: mi hijo, no hagas esas cosas. Yo no quiero morir desnucado. Murieron los hijos. Murió el papá. Pero también murió la nuera. Capítulo 4, versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le subieron sus dolores de repente, y al tiempo también ella moría. Se acabó la familia. Y un tiempo que ellos fueron a pedirle pan a Samuel porque Dios les quitó el ministerio. Se acabó esta familia. Apreciable hermano, velemos por la vida espiritual de nuestros hijos. Cuidemos de ellos, su corazón, su alma y su espíritu. Llevémoslos siempre a la casa de Dios. Ahí encontrarán buenas amistades. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu palabra llegue a los corazones de los padres, llegue a los corazones de los hijos, y nos volvamos a Dios. Y volvamos con todo nuestro corazón. Te amemos, te sirvamos. Honremos y respetemos tu nombre, honremos y respetemos tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Bendice a todos los que nos van a escuchar. Que tu palabra produzca fruto en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.